arranque oficial de esta charla. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de esta actividad que venimos desarrollando desde hace un tiempo con la Comisión de Derechos Humanos y Género del Colegio de Abogados de Zárate Campana, agradeciendo a sus integrantes, pero más que nada voy a agradecer a Néstor García, papá de Micaela, si no conocen, y a Flavia Masencio, que es la coordinadora de la Defensoría de LGBT de la Defensoría del Pueblo de Cava, que van a ser nuestros disertantes de hoy. Darle la bienvenida, agradecer también, como decía, a la Comisión del Colegio de Abogados que tanto trabaja en este tema y organiza estas charlas y también tiene sus contactos con la comunidad y trabaja en las 4 ciudades de este departamento judicial: Escobar, Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, integrantes. Así que muchas gracias a todos, y nos parecía muy interesante escuchar a los disertantes de hoy. Vamos a hablar de cómo construir una sociedad sin violencia de género, y es una de las charlas que venimos dando desde el mes de marzo, que arrancamos con el Día de la Mujer, y seguimos trabajándolo en todo el año. Así que solamente eso, dar la bienvenida y agradecer profundamente a los disertantes que tenemos el honor de tener hoy. Muchas gracias. Bueno, dentro de este rol, como parte de la Comisión de Derechos Humanos y Géneros del Colegio de Abogados de Zárate Campana, me toca presentar a una persona de mi cariño, de mi respeto y de mi simpatía. Ella coordina la Defensoría LGBT del pueblo de Cava, y en muchos casos que hemos intervenido sobre la temática, siempre estuvo dispuesta a ayudarnos, a dar una mano. En un caso reciente, que fue un intento de transfemicidio, nos colaboró muchísimo con unos informes de crímenes de odio que pudimos lograr agregar a los expedientes para que cualquiera que tomar alguna decisión del Poder Judicial o de alguno de los intervinientes en la causa sepa y se analice de estas temáticas. Así que muy agradecido siempre por tu compromiso, por tu acompañamiento en todos estos temas, y es un honor y una alegría poder escucharte en esta charla. Gracias. Bueno, me toca a mí presentarlo a Néstor García. No nos presentamos nosotros, así que lo voy a hacer en este momento. Marcelo es Marcelo Fioranelli, es presidente de nuestro Colegio de Abogados de Zárate Campana, además es presidente de la Fundación Sijuso, y acaba de hablar nuestro gran colega de la comisión, Cristian Rondinella, que tiene mucha experiencia justamente en estos temas, y por eso, como contó, viene trabajando con Flavia. Y mi nombre es Lucía Carpano, y soy acá de la Comisión de Género y Derechos Humanos del colegio, y le agradezco a Marcelo el agradecimiento que nos hizo por el trabajo que hacemos, que lo hacemos en conjunto con todo el colegio, y gracias a que el colegio también nos brinda este espacio y nos permite trabajar sobre estos temas. Bueno, Néstor García es bastante conocido, creo que todos lo conocemos, pero voy a comentarles, además de ser el papá de Micaela García, que es por quien tenemos la ley Micaela, que la conocemos y que la estamos trabajando todos. También es miembro por la UTN de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género, del CIN, y ex decano de la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay. Y hasta el mes de febrero de este año, del 2021, fue director de Formación y Capacitación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y tuvo a su cargo la capacitación de formación para formadoras y formadores en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia para hablarnos de este tema, y bueno, estamos ansiosas de escucharlo. Esperamos que todos disfruten esta charla. Les aviso que les puedan ir haciendo preguntas mediante el chat, las vamos a ir anotando y las vamos a leer cuando terminen las exposiciones, y si tienen todavía tiempo para contestar alguna, vamos a tratar de que se puedan responder algunas preguntas. Muchas gracias, Néstor, y te cedo a vos para que comiences vos. Bueno, gracias primero por
primero por la invitación. La verdad que la ley Micaela, que es una ley que fue pensada para las personas que trabajan en el Estado, porque establece la capacitación obligatoria en los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTB, pensada en los agentes del Estado por la falla del Estado entrerriano en la previa al secuestro, violación y femicidio de Micaela. A mí me gusta mucho cuando se relacionan los temas de género con los temas de derechos humanos, como ustedes tienen en la comisión, porque cuando hablamos en general de los femicidios, hablamos poco de las desapariciones. Y Micaela estuvo una semana desaparecida, y la mayoría de las chicas que lamentablemente después se las encuentra asesinadas, suelen estar bastante tiempo desaparecidas, y en algunos casos siguen desaparecidas porque no se terminan de encontrar su cuerpo, y en algunos otros casos se van encontrando parte de su cuerpo, como el de Johanna, ahí en La Plata, ¿no? Entonces me parece, porque después me voy a olvidar esto de relacionar los temas de género con los temas de derechos humanos también, porque son los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad género disidente, son derechos humanos, y así hay que verlos, y así hay que trabajarlos, digamos. Y la ley Micaela, que sí, como decía hoy, si bien fue pensada en los agentes del Estado, hubo sectores de la sociedad que la incorporaron rápidamente para implementarla por adhesión, sin tener la obligatoriedad de hacerlo. Aunque algunos sectores, como el ámbito del deporte, la provincia de Buenos Aires tiene la ley Micaela en el deporte, la provincia de Córdoba también, la provincia de Entre Ríos, me parece que se trataba hoy de la ley Micaela en el deporte, Santa Fe tiene media sanción, es un poquitito más amplia porque no solo es hacia el deporte, sino que es hacia todas las asociaciones civiles. Está la Micaela sindical, que hay una declaración del Congreso de la Nación de aplicar la ley Micaela hacia adentro de los sindicatos. Y lo que nos ha pasado fuertemente en la segunda mitad del año pasado y la primera mitad de este año es los colegios de abogadas y abogados que me han demandado para hacer charla en este sentido, que me parece que es interesante porque parte del problema está en el Poder Judicial, donde está formado por abogadas y abogados. También parte del problema está en que se necesita seguir formando abogadas y abogados que defiendan a las víctimas cuando en las causas actúan como querellantes, y esto de tener perspectiva de género, de aprender de cómo armar un caso, muchas veces sin tener pruebas contundentes, y esto de establecer, armar un caso estableciendo contexto, con pruebas indirectas y no con pruebas directas, es algo que lamentablemente no se enseña en la Facultad de Abogacía, y también ahí hay que trabajar para que estas cuestiones empiecen a incluirse de manera transversal en varias materias. Las temáticas de género pueden presentarse los casos en la justicia penal y en la justicia civil, y estos fueros tienen sus particularidades que también hay que conocerlas y saberlos, digamos, pero a mí me parece
muy interesante este interés que hay en la sociedad, que no forma parte del Estado, en comprometerse y adoptar la ley Micaela como propia. Las universidades públicas hoy, en más de un 90%, han adherido a la ley Micaela, sin tener la obligación de hacerla, porque hay una ley que les da autonomía para tomar sus propias decisiones. Pero sin embargo se han voluntariamente comprometido con la capacitación en la ley Micaela hacia adentro de las universidades. Me parece que esto hay que contarlo, hay que celebrarlo, porque claramente, como siempre dice Claudia Montesino, que está acá y que me acompañó en este periodo en la Dirección de Formación y Capacitación en el Ministerio, que ahí nos conocimos, la ley Micaela es una política pública, y es una política pública que las dificultades más grandes que tienen las políticas públicas es de convencer a la sociedad de que esa política pública es necesaria y es útil. Con la ley Micaela pasa al revés. La sociedad demanda la aplicación correcta y comprometida de la ley Micaela. Que me parece que eso hay que aprovecharlo y hay que dar esa respuesta desde el Estado a esta sociedad demandante de derechos, digamos. Y nosotros creemos, digamos, que la ley Micaela, que es una ley de capacitación, tiene que abordarse bajo la modalidad pedagógica de la educación popular, digamos. Tratar de salirnos de la educación tradicional o la educación bancaria, como le llamó Paulo Freire, donde salirse de esto de que hay personas que saben y le cuentan sus saberes a un montón de personas que no saben. La educación popular parte de la premisa de que toda persona hay algo que ignora y toda persona hay algo que sabe. Y por lo tanto, tienen que ser instancias donde la palabra circule, donde los saberes, que a veces no son académicos, pero son saberes de haber vivido, de haber sufrido, de haber transitado una vida, en el caso de muchas mujeres, de violencia, y que ahí hay saberes. Y esos saberes tienen que formar parte de la instancia de capacitación de la ley Micaela. Creemos que la ley Micaela tiene que ser muy situada en el ámbito donde interviene. Para ser situada, también hay que recoger esto de la educación popular, de que lo primero es hacer una investigación, una pequeña investigación, de conocer qué sucede en esas áreas, en esos lugares donde la ley Micaela va a intervenir. Conocer las relaciones laborales, tratar de llevar toda esta política de género, donde afortunadamente hay muchas leyes, nuestro país firmó 2 tratados internacionales, donde hay un montón de jurisprudencia internacional y mucha jurisprudencia a nivel nacional también, que hay que buscarla pero que está. Tratar de llevar esto a las actividades cotidianas que las trabajadoras y los trabajadores del Estado realizan todos los días o de aquellas instituciones que adhieren, digamos. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos con esto, pero si nosotros hacemos actividades en charlas donde hablamos de lo que dicen los artículos de estos tratados, donde hablamos de lo que dicen los artículos de la ley 26.485, donde se definen los tipos de violencia y se definen las modalidades de violencia. Y eso no se lo podemos traducir al trabajo cotidiano que hace esa trabajadora o ese trabajador del Estado. La realidad va a cambiar muchísimo más lento de lo que se necesita que cambie. Si nosotros hacemos algo situado y podemos meternos en la tarea cotidiana que hace esa trabajadora y esa trabajadora todos los días. El desafío acá es que los trabajadores del Estado, las trabajadoras del Estado, las tareas que hoy hacen de una determinada manera, la empiecen a hacer con perspectiva de género, mirando la realidad con anteojos violeta, como nosotros decimos. Porque ahí es donde vamos a producir un cambio real
hacia la sociedad. La ley Micaela en ningún artículo menciona, siempre, digamos, está pensada en que el Estado tiene que dar una respuesta hacia la sociedad. Pero a mí no me cabe duda que lo primero que va a lograr es mejorar las relaciones laborales, porque hay violencia de género adentro del Estado, y estas intervenciones van a empoderar a las mujeres, a las identidades de géneros no binarios. Yuyo, discúlpame, pará. Yuyo, ay, mil disculpas. Quise desactivar un audio y te había desactivado a vos. Ahora sí estás, te pido disculpas. Está bien. No sé hasta dónde tuve voz. No, hasta hace muy poquitito, pero retrocedé, no sé, 20, 30 segundos nomás, pero hubo un pedacito de lo que hablaste recién que no pudimos escucharte. No, decía que lo primero que va a lograr, si Dios quiere, la ley Micaela, y que incluso en algunos lugares ya está logrando, es la mejora de las relaciones laborales dentro de la persona en los lugares donde se interviene. Las mujeres van a empezar a desnaturalizar violencias que por ahí la tienen desnaturalizada o ya están acostumbradas, porque si hay un Estado o hay una institución que está capacitando en estos temas y está diciendo esto es violencia, se van a animar más a hacer algún planteo. Y por otro lado, los varones, fundamentalmente, que el Estado está poblado de varones y que son los que más resistencia ofrecen frente a estos temas, tal vez los empecemos a convencer de a poquito de que hay otra forma de relación entre los géneros y va a empezar a cambiar esas relaciones de trabajo adentro del propio Estado. Y eso creo que es un cambio también muy significativo, muy necesario y importante que se dé, digamos. Y como en general, en las cuestiones de género hay una relación asimétrica de poder, hay una desigualdad estructural permanentemente asentada, los lugares de poder están ocupados mayoritariamente por varones, hay que hablarle mucho a estos varones para que también desnaturalicen y desnaturalicemos la violencia que ejercemos como varones, y empezar a reconocer que como varones tenemos el acceso a determinados derechos que el resto de los géneros no accede. Y cuando una parte de la sociedad se da derecho y otra parte de la sociedad no accede, tenemos que hablar de privilegio. Entonces, tenemos que empezar como varones a reconocer estos privilegios y a partir de ahí empezar a buscar internamente un cambio. Este es el gran desafío que presenta la ley Micaela. A mí por ahí me resulta que algunas instancias de capacitación de la ley Micaela tienen todavía un formato tipo acto, donde una experta o un experto da una charla, un montón de gente quieta y sentada que no tiene la posibilidad de expresarse. La verdad que si nosotros creemos que por escuchar la manera de pensar que tenemos, las personas van a empezar a pensar diferente y actuar de manera diferente, seríamos muy inocentes en el planteo. Creo que tenemos que generar actividades donde empiecen a tomar conciencia de que hay una desigualdad estructural. Y otra cuestión que me parece que tenemos que utilizar también un lenguaje mucho más llano, mucho más ameno. Cuando uno muchas veces escucha disertaciones en los temas de género, el varón se siente atacado por la relación, y cuando una persona se siente atacada se cierra, y cuando una persona se cierra pierde la posibilidad de incorporar nuevos saberes, que es lo que hace falta y lo que se necesita. Creo que ese es el camino por el que tenemos que animarnos a recorrer, y esta situación de pandemia, que ahora parece que actividades que se estaban pudiendo hacer van a ser suspendidas o inhabilitadas por algún tiempo,
complejizan más esta situación. Y porque lo ideal para poder conversar, para poder debatir, es cuando nos vemos las caras, cuando nos sentamos en un grupito, en grupos, en talleres y en grupos de debate de 8, 9, 10 personas, podemos decir un montón de cosas que no las vamos a decir en una plataforma virtual donde hay 100, 120 personas participantes, pero lamentablemente la situación de pandemia nos condiciona un poco esta posibilidad. Pero por otro lado, también me parece que los estados y las instituciones que van a trabajar la implementación de la ley Micaela tienen que, por un carril paralelo, ir formando personas en condiciones de capacitar en ley Micaela. Porque si nosotros queremos llevar esto a un formato de taller, un taller con 70, 80 personas, con más de esa cantidad ya deja de ser efectivo. Por lo tanto, se necesitan gran cantidad de talleristas para llevar adelante esto, y la verdad que no están, que esas personas también hay que formarlas. Y hay que formarla, a mi modo de ver, en educación popular también, para poder establecer una modalidad pedagógica de intervención sobre estas cuestiones. Y ese también es un trabajo paralelo que hay que hacer, que fue la primera actividad que nosotros encaramos desde el Ministerio, es que capacitar a personas de todos los municipios para que se conviertan en capacitadoras o capacitadores de la ley Micaela, y personas elegidas por cada estado municipal. Y bueno, logramos que la gran mayoría de los municipios, no todos, porque algunos municipios inscribieron a personas que después terminaron abandonando, pero alrededor de más de 125 municipios tienen alguna persona formada en estos temas, y con una modalidad de intervención en esto de la educación popular. No solo la formación se dio en los temas de género, sino también se dio en la intervención pedagógica que hace falta para trabajar estos temas. Y creo que el camino es ese, es por ahí, digamos. Y también trabajar el tema de masculinidades, trabajar con los varones, de cómo vivir en una sociedad que tenga en cuenta los derechos de las personas independientemente del género que las personas deciden ser, y trabajarlo trabajarlo de esa manera, digamos. Justo me distraje por el celular que sonó. Y ese es el desafío que me parece que tenemos que animarnos como Estado, como instituciones a transitar. Y con esta idea de que probablemente la actividad, el encuentro de capacitación que propongamos no sea el mejor posible, porque seguramente que nos vamos a ir dando cuenta de que hay cosas para mejorar, pero tener la suficiente capacidad de ir corrigiendo lo que está mal en el camino, de ir incorporando cosas que vemos de instancias de capacitación en otro estado, en otro ámbito, que la podemos sumar a lo que nosotros planificamos como actividad de capacitación, y ir construyéndolo permanentemente. La temática de género no es una temática estática, y unas capacitaciones diseñadas hace 10 años, hoy quedan incompletas, digamos. Claramente quedan incompletas. Nosotros el último tratado internacional que firmamos fue la Convención de Belén do Pará, en 1994. Se hablaba de los derechos de las mujeres, las identidades de género no binarias no están incluidas en el texto de la convención, digamos. Pero hoy, si nosotros no incluimos a la comunidad LGTB, pareciera que estamos 50, 60 años o más años atrasados en la temática, digamos. Por eso es móvil, porque los derechos afortunadamente cada vez se van ampliando,
y es necesario intervenir desde los estados y de las instituciones para garantizar esos derechos. Y bueno, creo que ese es un poquitito lo que tenía para decirle, y después, en función de las consultas que surjan, ir ampliando algunos de los temas que seguramente van a aparecer, y bueno, y escuchar a Flavia que tiene para decirnos también respecto del tema, porque nosotros creo que la intervención de la Ley Micaela tiene que tener esto de la construcción colectiva. Los encuentros de capacitación de la Ley Micaela tienen que tratar de encontrar soluciones a situaciones problemáticas planteadas en las áreas del Estado donde se va a intervenir, en las áreas de las instituciones donde se va a intervenir, en el sector de la sociedad donde esa área influye de manera directa, y encontrar saberes colectivos y encontrar soluciones a esas situaciones problemáticas que sean colectivas. Nosotros siempre vamos a ver la realidad desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada, puedo decir con privilegio. Todos los que estamos acá tenemos ciertos privilegios que otras personas no tienen, pero necesitamos la mirada de otras personas que ven la realidad desde otro ángulo, desde otro lado, con otras necesidades o con otras miradas. Por eso nos parece que las intervenciones de la Ley Micaela tienen que apostar a esto, a la construcción colectiva de política y a la generación de saberes colectivos. Así que vuelvo a reiterar las gracias por la invitación. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Vamos a escucharla a Flavia, y por supuesto todos los que quieran ir haciendo ya alguna pregunta, ir poniéndola en el chat, lo pueden ir haciendo, y la verdad que me pareció muy, muy interesante lo que vos planteaste sobre también cómo pensar en hacer la capacitación, para que realmente se pueda aprender, no, digamos, no para memorizar algo, digamos, o digamos que alguien escuche un concepto, sino que realmente vaya modificando las conductas, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Flavia, no sé si ya está con el micrófono abierto, te escuchamos. Ya estoy. Gracias, Lucía. Gracias, Cristian, Marcelo. La verdad que en principio agradecerles profundamente la invitación, esto de compartir y encontrarnos, y me quedo con un montón de palabras de Yuyo, Néstor. Y encontrarme con gente conocida acá también está buenísimo. Fuiste muy atenta. Claudia tenía un asistente, Yuyo, que le ponía todo el tiempo, iba hablando y le ponía un archivo. Así que yo no tengo a Claudia que nos ayude con los archivos. Yo después les voy a compartir los archivos de los informes de crímenes de odio, que es un poco para hablar y complementar. Lo escuché atentamente a Néstor, creo que todos le escuchamos atentamente, y entendemos esto de cuán real es. Siempre damos charlas, talleres, capacitaciones. Yo soy docente, que no. Yo soy docente, y de ahí la conozco a Claudia, porque estamos en la misma facu en La Plata. Y siempre creo que tenemos esa inquietud de poder transmitir, y más allá de poder transmitir, cómo queda, ¿no? Cómo queda esta información, y coincido plenamente en relación a que al lenguaje, a los saberes, a esta pedagogía que tiene que ser con una cotidianidad y con ejemplos, y hablar de manera más de saberes más populares. Y siempre cuando también ejerzo, y esto de ejercer, y por eso a veces nos cruzamos con Cristian, la abogacía, yo soy abogada, siempre digo que cuando hacemos amparos y acciones judiciales, o cuando escribimos leyes,
y tratamos de transmitir lo que necesitamos en esos cambios legislativos, pongámosle nombre, pongámosle cara, pongamos ejemplos, hablemos de que esto nos pasa a nosotros, de que esto pasa en nuestros cuerpos, de que esto pasa en nuestras familias, que esto nos pasa a todos, lamentablemente. Y que estamos muy vulnerables, y que somos muy vulnerables, y que hoy hablabas de desapariciones y estamos casi a un mes, el 11 se cumple un mes de la desaparición de Tehuel, en la provincia de Buenos Aires también. Entonces, estamos todos con angustia y conmovidos, estoy en distintos grupos de familias que tienen hijes, infancias y adolescencias trans, y todo nos atraviesa porque es una realidad de que somos vulnerables, de que estamos muy vulnerables. Y también en esta construcción colectiva de entendernos todos y de encontrarnos acá hoy un montón de personas con una voluntad de transformación, porque esto es lo que nos estamos encontrando, compartiendo saberes y compartiendo experiencias, y me quedo con esa frase que decía Néstor recién, ¿viste? Siempre alguien tiene algo para decir, y siempre alguien tiene algo para escuchar, y siempre tenemos saberes para compartir, y en eso también entendernos, yo quería complementar un poco los feminismos y la diversidad sexual en Argentina han venido de la mano en las luchas y en las construcciones y en las conquistas de derechos y estas construcciones dinámicas que tienen nuestras identidades han mutado a lo largo del tiempo también para sobrevivir. Siempre hablamos de la necesidad de decir que somos lesbianas, gays, bisexuales y trans con una intensidad muy fuerte, porque en la coyuntura política necesitamos nombrarnos, necesitamos decir que existimos para que las personas entiendan que también somos parte de los derechos humanos y que también somos parte de los colectivos históricamente vulnerados por la discriminación y la violencia en este país. En relación a la diversidad sexual, al género se lo identificó antes como parte de los derechos humanos. A nosotros, yo cada vez que hablo de diversidad sexual y cada vez que me presento, nos presentamos o digo que soy lesbiana, me dicen, pero todo esto es nuevo. Siempre me dicen eso, todo esto es nuevo, pero falta un montón, ¿viste? La sociedad no está preparada o va cambiando. La verdad es que las personas LGBT+, gays, lesbianas, bisexuales, trans, y digo más porque hay tantas identidades como personas existimos y tantas orientaciones sexuales también como personas existimos desde que existe la humanidad. Y lo que nos ha pasado a nosotros, a la comunidad LGBT+, es el reconocimiento de derechos un poco más tarde que a otros. Al movimiento de mujeres, hace rato que tiene legislaciones, y sin embargo, miren todavía cómo estamos hablando de una desigualdad estructural tan profunda, que los índices en relación a femicidios y crímenes es altísimo. Pero también hemos venido dentro del movimiento LGBT a decir, también nómbrennos a nosotros. También creamos estos informes de crímenes de odio y también los recolectamos, no para sumar números, sino para decir, existimos y también necesitamos y queremos implementar distintas políticas públicas que nos ayuden a revertir estos números y esta situación. En relación a la población LGBT+, los informes están tanto en la página de la Defensoría del Pueblo, en la página de la Federación, yo se los voy a compartir. Emitimos dos informes al año, uno semestral y uno a fin de año. El año pasado se registraron 152 crímenes de odio a población LGBT. El recorte lo hacemos en agresiones físicas y homicidios, y tenemos que hacer ese necesario recorte porque si llego a sumar la cantidad de insultos y de discriminaciones en falta de acceso a derechos o violencia institucional cuando no puedo entrar a un restaurante o cuando no me puedo entrar en un gimnasio o cuando a mi hija no le dan la vacante en un colegio, no, sería infernal, no tenemos el equipo para hacer todos esos registros. Y hace poquito le hablaba a Lucía de esto, y creo que a Cristian también se lo menciono siempre. Los números existen, son reales, son altos y elevados en un país
que en materia de diversidad sexual tiene los estándares de derechos humanos más elevados. El mundo mira a Argentina, porque tiene ley de matrimonio igualitario, que permite que las personas LGBT adoptemos. Por ahí, en estos grupos que todos somos defensores de derechos humanos, nos parecería una barbaridad que las personas LGBT no podamos adoptar. Hay legislaciones en el mundo que prohíben expresamente que podamos adoptar niñas, que podamos adoptar hijos. Hay países que nos condenan con pena de muerte, así que ahí estamos. Tenemos la ley de identidad de género, una ley maravillosa, que es la primera en el mundo que no patologiza las identidades trans, que permite que podamos hacer los cambios registrales de una manera gratuita, sencilla, simple, que tengamos también acceso a la salud integral de personas trans. Tenemos una ley de reproducción médicamente asistida, las prestaciones para acceder a las técnicas están en el programa médico obligatorio. Entonces todo el subsistema público, privado y las obras sociales tienen que dar esas prestaciones. Tenemos una constitución que abraza y que incorpora y que sube a la jerarquía constitucional todos los tratados más importantes de derechos humanos en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Todos esos tratados nosotros, desde el 90, habló Yuyo del 94 con la Convención de Pará, todos los tratados los tenemos incorporados en la Constitución del 94. Sin embargo, tenemos estos números tan elevados de crímenes de odio, por eso también es necesario demostrarlo, porque cuando miran a Argentina, se piensan que es maravilloso y que está todo bien y que te podés casar y que podés inscribir la comaternidad y que está todo bárbaro, pero la verdad es que todavía sufrimos muchísima discriminación. La Defensoría LGBT en la Ciudad de Buenos Aires nada más, recibimos 200 trámites por mes, 200, es decir, que son todas violaciones de derechos humanos relacionados a población LGBT. Es altísimo el número solamente para la Ciudad de Buenos Aires. Hace muy poco se creó la Defensoría LGBT en la provincia de Buenos Aires también, y vamos a tener también esos registros y esos informes para conocer y para atender. Y también en este paralelo que quiero hacer, por eso digo, yo a veces reniego y a veces digo, bueno, son importantes los números. Porque a veces reniego, como militante y como activista, reniego de tantos informes muchas veces. Pero tenemos 152 crímenes de odio, y en la historia, desde que tenemos la modificación al Código Penal, que permite que tengamos un agravante por crímenes de odio, tenemos contadas con las manos las sentencias y las condenas que tenemos específicamente basadas y fundadas, motivadas con el pretexto de crimen de odio hacia la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género de las personas LGBT. Entonces, todavía algo está fallando. Tenemos 152 crímenes de odio y tenemos 10 sentencias en toda la historia desde que tenemos ese agravante. Hay una falla inmensa en el acceso a la justicia que tenemos y en el acceso a la formación, por eso ahí también es tan importante y por eso es tan importante que todos estos actores nos complementemos en relación a la ley Micaela. Nosotros siempre vamos enganchados cada vez que se da la ley Micaela decimos, bueno, también incorporemos esto y también hablemos de esto y también hablemos de población LGBT+. Porque la verdad es que nos es muy difícil, a Cristian le habrá pasado, tuvo que revertir una sentencia, tuvo que revertir una imputación hacia una compañera trans que había sido víctima de violencia de género. Y a nosotros nos pasa que hay sentencias que hasta que no llegan al juicio, hay causas que hasta que no llegan a las primeras audiencias no se puede caratular como corresponde ese expediente, porque a la persona trans no se la tomó como una persona trans, o no se la tomó como una feminidad, o no se la tomó como un femicidio, no se lo tomó como un crimen de odio, no se registró efectivamente, no se entendió, dijeron, bueno, como no tiene el cambio registral hecho, lo caratulo de esta manera. La verdad que hay una falta de abordaje y de conocimiento, no solamente en la ley de identidad de género, sino también en el artículo, en el agravante del Código Penal, que te alarma, que alarma y que dice, bueno, nos estamos quedando afuera
Y es muy grave cuando tenés todas estas legislaciones y sin embargo la justicia no te escucha y no saben investigar correctamente. Hay una perspectiva que se está perdiendo y que no existe. Hoy se habla fuertemente en todos los movimientos feministas de la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género. Hablan de una reforma judicial feminista, una reforma feminista y disidente o diversa, como sea. La verdad que es necesaria una reforma judicial. En relación a crímenes de odio y a la violencia en sí, esto es lo que quería remarcar. Los informes de crímenes de odio traen al final de todo el texto teórico una infinidad de recomendaciones, y entre ellas quiero terminar resumiendo las más importantes que necesitamos. Sí entendemos que para entender las violencias y la discriminación, hay que empezar a trabajar fuertemente la discriminación, porque la discriminación, el insulto en el nivel más bajo, es el primer eslabón de una cadena más grande y más alta que termina con los crímenes de odio, que termina con los femicidios. Entonces, tenemos que detectar esas violencias, tenemos que detectar esa discriminación, no tenemos que naturalizar todas esas cuestiones que en lo cotidiano, en los trabajos, en el club, en la escuela, se nos dan porque parece que es gracioso. Tenemos que empezar tenemos que detectar esas violencias, esas discriminaciones, y tenemos que empezar a trabajar fuertemente sobre ellas, porque esa es la forma realmente de prevenir y erradicar la violencia y la discriminación. Reitero, es el primer eslabón de una cadena mucho más fuerte que termina con los crímenes de odio y con los femicidios. Para eso, nuestra propuesta como organización y como movimiento de la diversidad es que es la necesariedad, es la urgencia de modificar la ley antidiscriminatoria. La ley antidiscriminatoria en este país es del año 88. Es una carilla que ya no nos es eficaz para trabajar en materia de discriminación. Entonces, se necesita fuertemente una ley antidiscriminatoria, y también necesitamos fuertemente, dentro del colectivo LGBT, las compañeras trans son las compañeras que tienen un promedio de expectativa de vida de 35 a 40 años. Si ven los informes de crímenes de odio, la franja etaria aún es más baja, es hasta los 29 años, que son todos los homicidios de las compañeras trans. Entonces, la expectativa de vida aún se reduce más con estos informes de crímenes de odio. Por eso también desde el movimiento LGBT y del movimiento trans, sobre todo, impulsamos también una reforma, una ley integral trans, que garantice esto también, no solo la atención desde la primera edad, desde las infancias, las adolescencias, las adultas mayores, el acceso al trabajo, y también fuertemente el acceso a la educación y a la justicia. El acceso a la justicia como una herramienta que necesitamos todos para dar sentencias que sirvan y que sintamos que podemos hacer justicia, que sintamos que tenemos justicia. Hoy dentro del movimiento LGBT y dentro del movimiento de mujeres es muy difícil que alguna compañera o algún compañero te pueda decir esto, te pueda decir la verdad que yo siento y me siento bien y está llevándose adelante bien la investigación y estoy seguro que voy a tener justicia. Nadie te asegura que vamos a tener justicia, y esa es la gran falla que sentimos. Como abogada me duele, porque la verdad que quienes somos estudiantes y quienes fuimos estudiantes y quienes fuimos jóvenes, siempre nos metimos en el derecho como diciendo que queríamos hacer justicia, y hoy sentimos eso, que luchamos con molinos de viento, que no encontramos a veces perspectiva, pero sí agradezco encontrar aliados, y siento que Marcelo, Lucía, Cristian y los demás compañeros de este panel, a Néstor, que ahora lo conozco, y a Claudia ya la conocía, que sigamos reproduciendo y encontrando aliados para seguir luchando y batallando y tratando de hacer justicia. Sigamos juntos. Muchas gracias. Bueno, Flavia, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho también que hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Y bueno, no veo que haya en el chat todavía ninguna pregunta, pero les invito a todos los que están participando que puedan mandarnos preguntas para los disertantes, así
podemos seguir aprendiendo de ellos. Creo que hay mucho para aprender, así que me parece muy interesante si se abre con preguntas el debate, ¿no? Planteaste ya varias cosas ahí, Flavia, y antes Néstor también. Me parece interesante, a ver si hay alguna pregunta. Y bueno, si no llegara a haber preguntas, a ver. Hago un pequeño comentario en relación a lo que decía Flavia, digamos. Dale, Néstor. Con Claudia Montesino, con Emilia, que vos la conocés, Lucía, Sí. estamos haciendo todos los martes un programa que le llamamos Charlarte, para intervenir sobre estos temas a través del arte, digamos. Siempre hay alguna persona, un narrador, narradora que cuenta un poema, un cuento, así arranca la actividad, y una de las invitadas que tuvimos fue una mujer trans, directora de género y de diversidad de Trelew, de Chubut, y que yo la conozco de un viaje que hicimos en el 2019 a Chubut, y la verdad que es una señora muy interesante, espectacular. Y cuando hablamos, a mí me hizo pensar esto de cómo se sentía tan empoderada y cómo podía transitar y insertarse de alguna forma en su identidad elegida, y no veía tantas dificultades como por ahí puedo ver en otras personas. Y cuando hicimos el charlarte y ella contó su vida, toda su primaria y su secundaria eran dos las compañeras que estaban recorriendo ese camino. Y había un acompañamiento entre ellas dos, y eso motivó un tránsito por su identidad y transitando la diversidad acompañada, digamos. Acompañada porque había otra compañera que estaba viviendo lo mismo que ella. Entonces, esto de la empatía frente a estas cosas, logran cosas que están mucho más allá que las normativas legales y las leyes y todas estas cuestiones, digamos. Creo que a alguien que sufre violencia por razones de género, escucharla y acompañarla y que sienta que hay alguien una persona con la cual puede compartir su situación, ya es un montón para esa persona, independientemente de lo legal y de la intervención concreta, a que el Estado le pueda solucionar esta situación de violencia. Y me parece que esa cuestión de empatía es lo que hace falta, más allá de las leyes, más allá de las normas, más allá de que cada vez somos más las personas que creemos que esto tiene que cambiar, pero la resistencia también es cada vez mayor y cada vez más. Los femicidios son cada vez con más saña, ya no alcanza con quitarle la vida, hay que descuartizarla, hay que quemarla en una parrilla, hay que hacer un montón de acciones como también dando un mensaje. Pero me parece que esta cuestión de la empatía o del acompañamiento es importantísimo por lo menos para esa persona que siente esa compañía o siente que no está sola o solo. Bien. Si me permiten, puedo hacer una pregunta por intermedio por el chat para Yuyo. Nosotros como trabajadores del derecho, abogados, y como vos comentabas, la ley Micaela justamente es para los poderes del Estado, ¿no? Que se capaciten y trabajen y sean conscientes con el género y la diversidad. Justamente lo que veo yo personalmente, es una opinión mía, del Poder Judicial pareciera que uno de los poderes de Estado donde más tendríamos que tener capacitaciones de género de ley Micaela, y en la realidad lo que veo es que es una minoría, es muy chico lo que yo veo respecto a funcionarios y jueces que intentan y que trabajan en esta ley. ¿Vos pensás que hay alguna manera de poder ser más intenso, de tener una cuestión,
sea obligatorio, del Consejo de la Magistratura, o de dónde se podría militar, diciendo una palabra, para que el Poder Judicial, además de democratizarse, pueda capacitarse un poco seriamente, no un poco, seriamente en la ley Micaela. La obligación está porque la ley obliga como agente del Sí. Estado a capacitarse porque forman parte de uno de los tres poderes, digamos. La realidad es que se resisten y presentan batalla, digamos. Presentan resistencia fuerte frente a esto. El artículo 6 de la Ley Micaela Nacional establece que las máximas autoridades de cada poder tienen que ser capacitadas por la autoridad de aplicación, el Ministerio de las Mujeres de Nación. Cuando el Ministerio de las Mujeres invita a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Nación a capacitarse en la Ley Micaela, la respuesta que se recibe es: nosotros vamos a decidir si necesitamos capacitarnos o no, y en todo caso nos vamos a autocapacitar. Pero si piensan así y están tan convencidos, ¿por qué no hacen una declaración de inconstitucionalidad de la Ley Micaela? Porque no la hacen, porque no la plantean, porque saben que no la pueden hacer. Pero es su manera de mostrar la resistencia y de sostener sus privilegios. Porque en el fondo lo que se pretende sostener son los privilegios que tienen. Y si hay un poder que ostenta privilegio, es el Poder Judicial. Hablemos del impuesto de ganancia nomás. Entonces, creo que ahí hay un problema, digamos, pero si necesitan expresarse, si necesitan defenderse, si necesitan explicar por qué, también ese es un síntoma de que hay un derecho que está queriendo avanzar y que tienen miedo a que este derecho también siga avanzando. Creo que hay personas que se van a resistir siempre a esto y que se haga lo que se haga, van a ofrecer resistencia. Pero yo creo que hay un montón de personas que actúan como actúan también por una cuestión de costumbre, y no porque no crean que las mujeres y la identidad de género no binaria no tengan que tener derecho. Simplemente porque es lo más cómodo seguir la corriente, porque mi papá se manejaba de esta manera y yo me iba a manejar de la misma manera, porque el ejemplo mío es mi abuelo, y bueno, pero eso ha estado todo mal, y tiene que empezar a cambiar, porque hay que garantizar derechos, digamos. Y va a cambiar. Tal vez no tan rápido como nosotros deseamos, pero me parece que va a cambiar. Y por otro lado, entender que lo que se está planteando acá es un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Y esto no va a suceder por arte de magia de la noche a la mañana, ni de un año para el otro. Va a haber que trabajar un montón, y el esfuerzo y la energía que se pongan en ese trabajo no se van a ver reflejada en la misma proporción de la energía que se puso en el cambio que se logra, digamos. Pero todo pequeño cambio es necesario y hay que valorarlo. Yo siempre digo que cuando nos ponemos eufóricos con algunas cosas, con algunos pequeños cambios que se logran, hay que asemejar la realidad al vaso con agua, digamos. En esos momentos hay que mirar que el vaso tiene poquita agua. Pero cuando nos ponemos pesimistas y nos parece que nada cambia, también es interesante mirar el vaso y ver que siempre hay algo de agua de lo cual uno puede agarrarse para seguir haciendo acciones para que ese vaso cada vez tenga más agua. Y esto va a ser así, el vaso nunca va a estar totalmente lleno, y tenemos que trabajar un montón para lograr agregarle unos poquititos mililitros de agua a ese vaso, digamos. Andrea, la mamá de Mica, en una actividad que se hizo en la ciudad de Gualeguaychú, que el Consejo Deliberante la distinguió por la lucha que hizo como mujer, como madre, a partir de lo que sucedió con Micaela. Ella dijo que tiene ganas de vivir muchos años, que sabe que va a vivir muchos años, porque es verdad, las mujeres de la familia de Andrea llegan a los 100 pero muy fácil, digamos. Andrea conoció 4 tatarabuelas, por ejemplo.
y no sé cuántas personas hay que conocen una tatarabuela. Ella conoció un montón. Pero dijo, yo a pesar de todo esto, sé que la sociedad con la que Micaela soñaba no la voy a alcanzar a ver. Pero también sé que tenemos que hacer un montón de cosas hoy, porque Micaela tenía 3 hermanos varones, seguramente voy a tener una nieta y la voy a conocer, seguramente es probable que conozca alguna bisnieta, y tenemos que trabajar para que mis bisnietas puedan vivir en una sociedad cercana a lo que Micaela soñó, pero tenemos que empezar a hacer cosas hoy. Y me parece que ese es el camino para la ley Micaela, para encarar cualquier tema respecto de esta temática, de pensar que la transformación es posible, como pensaba Micaela, de ser optimista, que tal vez tenemos que elaborar un montón para lograr un pequeño cambio, pero que el cambio se va a dar. Y es necesario que se dé, y cada vez más son más las personas que ven la necesidad de que la sociedad cambie en este sentido. Y bueno, lo que nos toca a nosotros en este momento es transitar una parte del camino, que es esta. Un camino que ya fue transitado por otras mujeres, por otras identidades de género no binarias, un camino que tenemos que animarnos a transitar los varones de nuestros lugares también, con nuestra propia estrategia, nuestra propia lucha dentro de esta lucha que sostienen por necesidad las mujeres y la identidad de género no binaria. Pero tenemos que hacer algo más que acompañar. Tenemos que intervenir en nuestros WhatsApp, donde somos todos varones, en nuestros grupos de WhatsApp, donde somos todos varones. No a los loquitos, porque nos sacan del grupo y ya no podemos intervenir más. Pero sí con alguno que nosotros pensamos que piensa parecido, y empezar a conversar. A mí no me gusta esto que se manden tantos videos de mujeres en bola en estos grupos, y que eso no está tan bueno. Y después seremos 3, y el año que viene tal vez seamos 4 en un grupo de 25 o 30, pero ya somos 4, que en algún momento hablamos. Yo juego en un equipo de básquet. Es más importante el asado que el entrenamiento, digamos. Pero terminamos generalmente 2:30, 3 de la mañana, a veces hasta las 4, 4 o 5, digamos. Y hablamos de estos temas, de esos 4 o 5 que nos quedamos hasta el final. Y me parece que ese también es un camino que necesitamos hacer los varones, que nos empezamos a comprometernos con estos temas. Tener nuestra propia lucha con las personas que tienen el mismo género de nosotros, que somos los que sostenemos esto que está tan mal, ¿no? Totalmente de acuerdo, Yuyo, con lo que estás planteando. Me parece muy importante que los varones, que el género masculino, digamos, sea protagonista de estos cambios también. Además sabemos que hay muchos varones aliados, ¿no? Creo que los conocemos y los vemos, pero... Por ejemplo, todo lo que sea masculinidades, en general, las personas que se hacen cargo de eso no son varones heterosexuales, son de la comunidad LGTB. Y creo que los varones heterosexuales tenemos que participar de estas cuestiones, porque somos un número muy grande, y que actualmente somos los que ostentamos el poder. Por lo tanto, es necesario que intervengamos en estas cuestiones. Creo que es fundamental. Digamos, nosotros en la Fundación siempre hablamos de pareja pedagógica, y siempre en lo posible tratamos de que la intervención sea de capacitaciones al menos con un varón, como parte del proceso de capacitación. Porque me parece que esta mirada es interesante también. A ver, yo no soy inocente, yo sé lo que genero hablando de estas cuestiones como varón, digamos. Yo creo que un varón cerrado tal vez me escucha las 4 o 5 primeras frases. Si se para una feminista ahí adelante, no sé si la escucha la mitad de la primera oración. Entonces, creo que esto también es algo que tenemos que reconocer y saber, y plantear que en este proceso, digamos, podemos ser muy útiles.
como varones heterosexuales. Por supuesto. Y además sabemos, me imagino Flavia lo sabrá por experiencia también siendo colega, que las posiciones machistas o patriarcales o que no reconocen las diferencias enormes que tienen las mujeres y las diversidades en esta sociedad, también las sostienen muchas mujeres. O sea, nosotros conocemos en nuestra práctica, nos encontramos, por ejemplo, con funcionarias, o también a veces con colegas que defienden a otra parte, y son mujeres y tienen otras posiciones, tienen otras ideas. Me parece que eso es, vos mencionaste al principio de la charla la importancia que tiene que los abogados y las abogadas nos podamos capacitar en estos temas. Yo creo que realmente es imprescindible, porque no siempre, pero en muchos casos, cuando lamentablemente se necesita acceder a la justicia, necesitamos que quienes tengan la necesidad de patrocinar, de asesorar a esa persona, conozcan realmente las herramientas que existen y además que tomen posiciones firmes frente a estas cosas, ¿no? Para no permitir violencias institucionales, para no permitir, y para poder tomar todas las herramientas. No sé, Flavia, vos, si por ahí desde tu experiencia como colega, por ahí querés aportarnos sobre esto. Tengo ejemplos horribles, lamentablemente, en lo que puede llegar a pasar cuando nos encontramos con funcionarios y con colegas de la contraparte que no podés dialogar o que no podés hablar o que no se puede entender. Lo que nos está pasando, un segundo que tengo... Un niño no se quiere bañar en esta casa. Eso es lo que está pasando, así que les puede pasar a todos. Esto es peor que la justicia. No, les comentaba, chiste aparte, no, lo que nos está pasando en la falta de perspectiva a nosotros como comunidad LGBT es que muchas veces nos tocan recurrir a juzgados de familia, no solamente en el foro penal, sino juzgados de familia. Y en los juzgados de familia, por ejemplo, cuando son dos mamás y tenemos que hacer un régimen de comunicación, a una de las mamás la consideran un papá. Entonces, y no cambia el paradigma que trae el nuevo código en relación a que los cuidados se comparten en 50 y 50. No lo pueden entender, el chip patriarcal está muy, muy, muy intrínseco en la justicia, en las sentencias que ya deben estar prescritas. Entonces, me cuesta un montón entender, son dos mamás, es lo mismo, entonces tiene que haber ese cuidado en relación a nuestras familias. Nos pasa un montón, nos pasa cuando son dos papás y los defensores de menores tienen unos dictámenes que son absolutamente discriminatorios en relación a... nos son acusados hasta de apropiación de identidad cuando son casos de gestación solidaria, ¿viste? De subrogación de vientres, porque no se puede concebir en la cabeza de los funcionarios, en la justicia, por ahí que un niño no tenga un papá o no tenga una mamá, ¿viste? Que tenga dos papás o dos mamás. Entonces, es ideario que de familia, de derecho de familia, también antiguo y patriarcal, está intrínseco en la justicia y muchas veces en los propios colegas o las propias colegas. Y no hablo solamente de estos nuevos paradigmas que tienen que ver con la diversidad, que por ahí no hay tanto escrito. Yo a veces le pongo la mejor voluntad en relación a, bueno, vamos a decir que hay falta de conocimiento y que no, y comprendo que todos fuimos, a ver, todos acá, no sé si hay gente muy joven, yo tengo 46 años, 46 cumplo ahora. A mí cuando iba a la primaria me hacían pintar 3 carabelas el 12 de octubre. Nos hacían pintar eso, nos hacían escribir y dibujar en el pizarrón, ¿viste? Y celebrábamos la conquista. ¿Quién hoy? Yo llego a decir eso hoy en mi casa, me mata, mi hija pinta la huipal. Entonces,
se ha deconstruido, y por eso digo que así como dice Yuyo, que los procesos van a llegar. Hoy somos contemporáneos a otros procesos. Todos acá somos contemporáneos a un proceso revolucionario histórico que se está dando porque tenemos legislaciones de avanzada que van a generar estos procesos. Porque no nos quedamos chillando nada más. La verdad que tenemos legislaciones que tenemos que seguir laburando para que se traduzcan en una política pública que llegue y que acompañe a todos en esta sociedad. Entonces, cuando los cambios y los procesos son culturales, yo soy optimista en que los vamos a ver. Como digo, ¿viste? No sé si lo voy a ver yo, no sé si lo va a ver mi hija, pero la verdad es que soy optimista en que los procesos van a llegar y los cambios se están dando, de a poco los estamos viendo, y con 10 años de matrimonio igualitario puedo hacer un paralelo de lo que ha sucedido en esta sociedad, y con todas estas legislaciones que tenemos también. Pero a mí me ha pasado de acompañar un proceso de guarda, por ejemplo, y que hagan pasar primero a la niña, porque obvio, la niña tiene su derecho, por la Convención de los Derechos del Niño, a ser oída. Y es maravilloso que sea oída y que un juez o una jueza le pidan su opinión en relación a una guarda. Y la colega de la contraparte me dice, ¿pero por qué pasa la nena primero? Entonces, yo, no, porque hay una Entonces, a esto voy, que los cambios de paradigma cuestan tanto. Y la verdad es que la colega tenía mi edad, seguramente debe haber estudiado, como viste, nosotros, cuando, más o menos en los 90, cuando estaba hablábamos de la reforma constitucional, estudiamos todos los tratados, y hemos crecido con la Convención de los Derechos del Niño bajo el brazo, la verdad es que así ejercemos, pero todavía cuesta que muchas colegas no entiendan por qué, o colegas, hombres también, no entiendan por qué primero se escucha a una niña en un juzgado. Es maravilloso que pase eso, es maravilloso, y sin embargo todavía hoy cuestan esos y se resisten. Las resistencias, a ver, el patriarcado tiene grandes aliados y así se ha sostenido, es un sistema que se ha perfeccionado y la opresión ha llegado y ha crecido y podemos filosofar en darle un montón de justificativos de por qué ha crecido, pero sí tiene grandes aliados. Sí tiene grandes aliados y tenemos que empezar a detectarlos. Y que seamos mujeres no significa que seamos todas feministas, al contrario, a veces nos pasa que tenemos que dar grandes batallas con mujeres. Nosotros hoy dentro del movimiento LGBT tenemos un grupo de feminismos que se llama feminismo TERF. Que TERF son los feminismos trans excluyentes, que no creen y no quieren que las compañeras trans estén dentro de los feminismos. Entonces, imagínate las batallas que todavía tenemos que seguir dando. Hay que estar alertas y hay que seguir buscando aliados, y hay que seguir compartiendo saberes y hablando el mismo idioma llano, coloquial, de compañeros, de compañeros de militancia, porque la verdad que de esto se hace una militancia, de la justicia igualitaria y de las luchas que tenemos que seguir dando. Son pequeñas batallas, pero se van dando y se van ganando, y soy optimista que estos procesos culturales, todo lo que es cultural, se puede deconstruir y lo vamos a deconstruir. Bien, gracias Flavia. Yo quisiera hacer una acotación antes que se retiren todos. En esto que decía Néstor García, de ver ese vaso medio lleno en las pequeñas luchas que se van dando día a día, una de las pequeñas conquistas que pudimos hacer en esta gestión, con Marcelo a la cabeza como presidente del colegio, es que cuando se toman las juras nuevas a los nuevos abogados, se les da una charla de ética, y después de la charla de ética viene una charla de género. Entonces, no es la cúspide, no es lo ideal, pero es un pequeño paso, es un pequeño avance para que el nuevo abogado pueda empezar a ejercer, que no tiene tantas herramientas, sepa que tenemos una ley ética que cumplir, y que sepa que hay una ley de género, y por lo menos salga con alguna herramienta más, y que sepa que el colegio de abogados está para acompañarlo en estos procesos ante cualquier duda que tenga en las comisiones respectivas. Así que es un pequeño pasito que lo vemos como una gotita más que llena el vaso dentro de nuestro colegio. Perdón, y además los abogados, las abogadas que trabajan en la comisión han dado muchas charlas sobre capacitación de ley Micaela,
en escuelas secundarias, en sindicatos, en clubes, en sociedades de fomento, representando, siempre aportando desde el Colegio de Abogados, representando al Colegio de Abogados y con otras instituciones. Así que no somos tampoco una caja de fósforos donde solamente trabajamos para los y las abogadas, sino que también salimos a la comunidad. Eso a nosotros nos interesa mucho, como nos interesa también que los jueces y los funcionarios dicten sentencia con perspectiva de género, y que me parece que todavía falta mucho para llegar a eso, en muchas situaciones, que no ven y siguen pensando y viendo en el sistema patriarcal una sentencia que se tendrían que dar cuenta que aplicando y la perspectiva de género, la sentencia podría ser de otra manera. Pero bueno, como dice el libro también, es todo a su etapa, a su momento. Es así. Bueno, yo pienso son las 7:15 en este momento y todavía no ha habido otras preguntas en el chat. Me parece que por los tiempos de los disertantes podríamos ir cerrando ahora. Si quieren, por supuesto, decir unas palabras finales, los invito, y si no, bueno, si quieren nos podemos despedir ahora, como les parezca, no hay ninguna obligación. Y les quiero agradecer de parte de toda la Comisión de Género y Derechos Humanos y del colegio, y al colegio también, por supuesto, pero agradecerles a los disertantes. Creo que fue muy rica la charla, que fue desestructurada, y eso está bueno, me parece que es lindo, y me parece que vamos a seguir haciendo otras cosas así, también volcadas a veces hacia la comunidad. Así que bueno, agradecerles muchísimo, y a todas las personas que se conectaron, mucha gente que está acá presente, les agradezco mucho. Gracias a todos por el intercambio y por encontrarnos. La verdad que me llevo un gran compañerismo de todos ustedes para seguir trabajando, y ya nos cruzaremos en el territorio, como decimos siempre. Gracias. Muchas Gracias, Flavia. Gracias. Muchísimas gracias, Yuyo. Muchísimas gracias por todo, y ya te vamos a invitar de nuevo, a Flavia también. Saludos a todos, voy finalizando la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. Entonces.